el Señor les bendiga. Quiero en esta tarde ya compartir la palabra del Señor. No sé si vieron la publicidad. El día de hoy continuaré con la serie de refranes populares, y esta metodología tiene el propósito de poder memorizar, relacionar aquellas frases ilustres o célebres, refranes que son conocidos por todos y que además es parte de la metodología bíblica. Tal vez para algunos pueda ser extraño que el pastor predique usando refranes, pero la Biblia, hermano, contiene muchos refranes que eran conocidos por la sociedad, tanto en el Antiguo Testamento como también en el Nuevo Testamento. Además que hay un libro lleno de proverbios y frases célebres como es el libro de Proverbios, ¿ya? Donde el escritor, inspirado por el Espíritu Santo, trae un mensaje desde lo humano, desde lo cotidiano, desde la realidad, ¿cierto?, terrícola, por así decirlo, a la realidad espiritual. Pone una máxima, una palabra, un desafío para poder cumplirlo. Y la idea justamente de esta serie de predicaciones o de sermones de refranes populares obedece a eso, obedece a que nosotros podamos tener mayor facilidad de relacionar los refranes que todos nosotros conocemos con una palabra del Señor. ¿Ya? Ese ha sido el propósito. Y vamos a leer la palabra. El texto se encuentra en Éxodo capítulo 21, verso 24. Es una frase muy corta. Y luego vamos a leer Lucas 6, 29. Y dice así la palabra del Señor. Éxodo 21, 24. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Lucas capítulo 6, verso 29 dice: bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Bueno, estoy leyendo el 28. El 29, ahora sí. Dice: al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. Voy a volver a leer el verso 29. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. Amén. Dios nos bendiga en esta tarde a través de esta palabra. He utilizado el pasaje de Éxodo, al igual que el pasaje de Lucas, como un pasaje paralelo, de lo que aprendíamos en clase con los alumnos de hermenéutica el viernes. Y hoy nos adentramos entonces a un contraste o comparación fundamental que atraviesa las Escrituras y desafía profundamente nuestra comprensión de la justicia y el amor. Estos dos pasajes, que son paralelos pero a la vez se contrastan entre sí, tienen el propósito de que nosotros podamos comprender acerca de la justicia y el amor. Nos vamos a enfocar en estos dos pasajes que son muy poderosos, son muy fuertes. La antigua ley de ojo por ojo, diente por diente, de Éxodo que acabamos de leer, y la revolucionaria enseñanza de Jesús, donde nos exhorta a poner la otra mejilla. A primera vista, estas declaraciones parecen diametralmente opuestas. ¿Ya? Por un lado, la ley dice ojo por ojo, diente por diente. Y por otra parte, Jesús dice nos llama a poner la otra mejilla.
de lecciones, buscaremos comprender entonces la profundidad del mensaje de Jesús y su llamado transformador a nuestra vida. Para poder entender entonces plenamente estos pasajes, es crucial que nosotros nos refiramos al contexto histórico. ¿Por qué en la ley fue escrito ojo por ojo, diente por diente? Que es el título del sermón de hoy. Es un refrán, yo no sé si usted sabía que era una declaración de la Biblia, porque es un refrán que es muy utilizado. Y este versículo se encuentra dentro del libro de Éxodo, en el corazón de la ley mosaica, entregada al pueblo de Israel después de la liberación de la esclavitud en Egipto. La frase ojo por ojo y diente por diente es la parte de lo que se conoce como la lex talionis o ley del talión. ¿Qué dirá usted? ¿Qué significará eso? Bueno, significa la ley de la retribución. Ojo por ojo, diente por diente, pertenece a la ley del talión que se relaciona con la retribución. Y en el contexto original, esta ley no era una licencia para la venganza, como puede entenderse. Ojo por ojo, diente por diente, me voy a vengar. No, sino que el propósito era completamente distinto. El propósito de esta ley del talión no era una venganza personal desenfrenada, sino más bien un principio de justicia proporcional. De acuerdo al daño que sufría una persona, ojo por ojo, diente por diente, de acuerdo a esa proporción del daño, era entonces lo que estaba autorizado. Era como una manera de hacer justicia. Su objetivo era limitar la venganza personal a una medida equivalente al daño que se había infligido, evitando, por supuesto, así los ciclos interminables de violencia. ¿Cierto? Cuando hay una violencia desatada, desproporcionada, y eso lo vemos no solamente en las películas de Hollywood, ¿cierto? De las problemáticas que son presentadas allí a través de familias, ¿cierto? De mafia, etcétera, de carteles, donde existe allí una venganza, un ciclo interminable. Entonces la ley del talión pretendía evitar ese ciclo de venganza. En una sociedad donde la venganza podía escalar rápidamente. La ley del talión fue establecida como un límite. Ojo por ojo, diente por diente. Asegurando que el castigo no podía exceder a la ofensa. Era una forma primitiva de justicia que buscaba la equidad en un mundo marcado por la brutalidad. ¿Ya? Ahora lo que Jesús enseña en Lucas, capítulo 6, verso 29, en el Sermón del Monte, forma parte entonces de un discurso, del sermón dirigido a sus discípulos y a una gran multitud. Este sermón, paralelo al Sermón del Monte que aparece en Mateo, presenta las enseñanzas centrales de Jesús sobre cómo deben vivir los ciudadanos del reino de Dios. Lo que hace Jesús, amados hermanos, con esta declaración de poner la otra mejilla, lo que hace el Señor es engrandecer lo que es el mandato del Señor. Presenta enseñanzas centrales de qué manera deben vivir los ciudadanos del reino. Y en este contexto Jesús está desafiando las normas sociales y las interpretaciones tradicionales de la ley. Su llamado a poner la otra mejilla no es una abolición de la justicia, sino una transformación radical de la respuesta personal ante la ofensa. El interés de Dios o del Señor en esta declaración de poner la otra mejilla se centra principalmente en aquel que ha sido ofendido y que conoce al Señor, por supuesto, que pueda tener una reacción acorde al reino de Dios. No es como ojo por ojo, diente por diente. Oíste que fue dicho, dijo Jesús. Ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Orad por los que os persiguen. Poned la otra mejilla. O sea, de eso se trata. Entonces, el llamado de Jesús a poner la mejilla, la otra mejilla, no es una abolición de la justicia,
sino una transformación radical de la respuesta personal ante la ofensa. Todos nosotros en algún momento hemos vivido ofensas, ¿o no? Claro. Y las que más duelen son las de los más cercanos. Los de casa, ¿cierto? Porque obviamente hay amor, hay una relación íntima. Ahora, ¿de qué manera el Señor quiere que nosotros respondamos a la ofensa? Ahí está el punto. Él está hablando a individuos ofreciendo un camino de resistencia no violenta y un amor activo, incluso hacia los enemigos. Así que quiero brevemente dar un contexto histórico de lo que significaba poner la otra mejilla. El otro día mi yerno me hablaba si yo sabía lo que significaba poner la otra mejilla. Había escuchado en una predicación y me daba algunas indicaciones allí que yo la verdad que las desconocía. Así que, bueno, como buen profesor tuve que indagar y bueno, tenía razón bien. En algo tenía razón bien. Y hay algo muy particular en esta declaración. ¿Qué significa? Y bueno, para eso tenemos que irnos a la Palestina del siglo I. Y el mandato de Jesús de poner la otra mejilla tenía un significado mucho más profundo. Y eso, imagínense, es un mensaje subversivo de Jesús. Subversivo, ¿por qué? Porque es todo lo contrario a la mentalidad de la gente. Porque si a mí me dan, como dicen los españoles, si a mí me dan caña, yo devuelvo con otra caña. Es la mentalidad humana, haciendo ojo por ojo, diente por diente. Pero Jesús nos entrega este mensaje subversivo. O sea, habla entonces justamente de lo que a menudo se interpreta en la actualidad. El Señor nos manda a rebelarnos con el pensamiento humano racional de venganza. Y para entenderlo mejor debemos considerar las normas sociales, las prácticas de humillación y los tipos de golpes que eran comunes en esa época. Porque habían por lo menos dos tipos de golpes en la mejilla. El primero de ellos, un golpe con el dorso de la mano, así. Un golpe con el dorso de la mano. ¿Qué significaba en la sociedad de la Palestina del siglo I? Bueno, en la sociedad judía y romana también, golpear a alguien en la mejilla con el dorso de la mano no era principalmente para infligir daño físico, sino para humillar, para degradar y afirmar superioridad moral o social. El que daba un golpe con la mano, con el dorso de la mano, tenía el propósito de humillar al otro, de degradarlo, de afirmar la superioridad social. Eso me hablaba mi yerdito el otro día. Era una forma de insulto, una manera de poner a alguien en su lugar. Yo no sé cuántos alguna vez recibieron una bofetada con la mano opuesta. Mi mamá era especialista para eso. Especialmente si la persona que golpeaba era de un estatus social más alto. Este tipo de golpe se reservaba para los inferiores. Este tipo de golpe se le daba a los esclavos, a las mujeres, a los niños o personas consideradas socialmente despreciables. El golpe con la mano vuelta, como decimos en Chile. Y el golpe con la palma de la mano, es decir, así, era un golpe, era más común entre las peleas físicas y ese sí buscaba infligir dolor. Ahora bien, ¿qué es lo que Jesús está queriéndonos decir? Si tenemos dos tipos de golpes que eran comunes, ¿a cuál de estos dos golpes entonces Jesús se está refiriendo? De poner la otra mejilla. Entonces, en ese contexto, la instrucción de Jesús de si alguno te golpea en una mejilla, preséntale también la otra, tiene un significado revolucionario para la época. Primero, era un desafío a la jerarquía social. Al ofrecer la otra mejilla, después de ser golpeado con el dorso de la mano, la persona se niega a aceptar la humillación y la posición de inferioridad impuesta por el agresor. Pongo la otra mejilla porque no estoy dispuesto a aceptar tal humillación. Eso es lo primero. No responde con violencia, esperada por alguien en aquella época. En otras palabras, descolocamos
esta posición de poner la otra mejilla fuerza al agresor a reconsiderar su acción para volver a golpear con el dorso de la mano. Tienes que pensarla 2 veces en volver a hacerlo. Era el mensaje de Jesús. El segundo propósito o el segundo significado tenía que ver con el desarme del agresor. Lo desarmamos, o en otras palabras, o en palabras chilenas, lo descolocaba. Al poner la otra mejilla, la reacción inesperada de ofrecer la otra mejilla rompe el ciclo de violencia. No es ojo por ojo, diente por diente. Rompe el ciclo de violencia y la dinámica de poder que el agresor buscaba establecer. Como el golpe era con mano vuelta, entonces con el propósito de humillar, de ofender, aquel que ponía la otra mejilla entonces lo desarmaba, lo descolocaba. Tercero, al poner la otra mejilla era exponer la injusticia del agresor. Es un golpe injusto. Es una humillación que no corresponde y que no te la acepte, por así decirlo. Al no defenderse violentamente, la persona que pone la otra mejilla expone la justicia del acto inicial. Su respuesta pacífica contrasta fuertemente con la agresión del otro, haciendo evidente la naturaleza abusiva del golpe. Es como cuando el Señor dice: ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza, es decir, se va a poner rojo de vergüenza. Y la última, que a mi juicio creo que puede ser a la que Jesús se refería, era una afirmación de la propia dignidad. El que ponía la otra mejilla estaba reafirmando su propia dignidad. Yo no soy inferior porque tú me golpeaste. En lugar de ser degradado, la persona que ofrece la otra mejilla afirma su propia dignidad y valor como ser humano. Porque ese valor y dignidad nos lo ha dado el Señor Jesucristo. Cada uno de nosotros, al conocer a Jesús como Señor y Salvador, entonces el Señor nos ha dado una dignidad de hijos. Y como hijos del reino de Dios, entonces, si hemos de recibir una ofensa, al poner la otra mejilla, estamos entonces reafirmando nuestra propia dignidad al no responder. Esta acción demuestra que no se dejará definir por la agresión del otro. Elige una respuesta que está en línea con principios más elevados que la mera venganza. Por eso es que el día de hoy vemos, amados hermanos, a todas las familias que están en persecución, a las que sufren los asesinatos de sus maridos, de sus hijos, de sus mujeres, o en África, hermanos, donde están, en Nigeria principalmente, en Kenia, donde entran con metralletas a las iglesias y acribillan a medio mundo. Los que han sido víctimas de todas esas atrocidades, ¿saben cómo ponen la otra mejilla? Oran por los agresores. Hubo un tiempo donde la iglesia comenzó a responder con fuerza, con espada, los asesinatos de los cristianos. Pero a medida que ellos se defendían, ojo por ojo, diente por diente, se dieron cuenta que la agresión hacia el pueblo de Dios era mucho peor. Por eso es que el día de hoy el pensamiento de los hermanos que sufren persecución literal es soportarla en las fuerzas del Señor. Eso significa poner la otra mejilla. Así que el contexto histórico del siglo I, poner la otra mejilla, no era un llamado a la pasividad, mi hermano. No es un llamado a la pasividad ante el abuso físico en el sentido moderno. Más bien era una estrategia radical de resistencia no violenta, que desafía las estructuras de poder y la humillación social, desarma psicológicamente al agresor, expone la injusticia del agresor y, por último, afirma la dignidad inherente de la persona ofendida. De todo este contexto que acabamos entonces de analizar, es una forma de tomar la iniciativa moral en una situación de conflicto. Como nosotros somos embajadores de Cristo, somos discípulos del Señor, en todo tiempo somos llamados a representar correctamente
las normas del reino de Dios. Las normas de no violencia, como tristemente se vio hace un par de semanas en Santiago, donde hubo un incidente muy triste. Yo desconozco los detalles más allá, pero muy triste, ¿cierto?, de un enfrentamiento con las policías allí, de un grupo, de una iglesia. Poner la otra mejilla es no participar. Me niego a participar del ciclo de violencia, porque soy un embajador del reino del Señor. Quiero compartir rápidamente ahora 3 lecciones acerca de esto. Porque lo que Dios quiere es que aprendamos lecciones transformadoras para nuestra vida. En una sociedad cada vez más violenta, nosotros como discípulos del Señor no podemos actuar ni abonar o agregar a la sociedad más violencia. La primera lección es la limitación de la justicia retributiva. Ojo por ojo, diente por diente. O sea, si me ofendieron 10, la ley del talión decía, bueno, 10 debe ser el castigo. Pero Jesús la engrandece. Y en la Escritura dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo Jehová. Levítico 19:18. Así que, ¿qué lecciones traemos de esto, de este mensaje? Primero, la limitación de la justicia retributiva. Que el Señor guarde nuestros corazones para almacenar rencor, odio, resentimiento en nuestras vidas. Porque no es lo que Dios espera de nosotros como discípulos y representantes del reino de Dios, sino somos llamados a poner la otra mejilla. La ley del talión, o la lex talionis en latín, aunque un avance fue en su tiempo para frenar la venganza, se centraba en la retribución, en pagar mal con mal. Si bien buscaba la proporcionalidad, su enfoque permanecía en la equivalencia del daño. Pero en el reino de Dios no es así. Jesús, al citar la ley, dijo, oísteis que fue dicho. El Señor no la niega en su totalidad, pero revela una comprensión más profunda del corazón de Dios. ¿Cuál es el anhelo del corazón de Dios? En que como discípulos aprendamos a poner la otra mejilla. Revela una comprensión más profunda del corazón del Señor, que anhela la reconciliación, la sanidad y la no perpetuación del ciclo de violencia. Dios guarde a nuestros hermanos en todo el mundo, especialmente a los que sufren persecución literal, de actitudes vengativas. Imagínense ustedes que entre dos vecinos haya una disputa porque hay un árbol que se pasa su rama en la propiedad del otro. Y alguien que diga, bueno, este árbol me molesta, me estorba, es del vecino, pero las ramas están para acá y la corta toda. Y se come los frutos, como los duranos. Y bueno, y el otro, al ver que le cortaron las ramas, va el otro y le corta un árbol. Bueno, eso es una pelea nunca acaba. Y ocurre muchas veces. Si me hacen uno, yo hago. Y la retribución, incluso limitada, puede escalar y destruir la armonía. Así que, mis amados, reflexionemos sobre nuestras acciones de ahora en adelante. Como embajadores del reino del Señor, como discípulos del reino de Dios, debemos entonces buscar soluciones no agresivas. Aprendamos a ponerla. Ahora, con esto no quiere decir que vamos a hacer mal, se nos vamos a dejar pisotear, humillar, no importa. No está queriendo decir eso. El Señor en ninguna manera está queriendo decir eso. Recuerden que hay 4 posibilidades que Jesús da. Y la última de ellos es que está reforzando la dignidad. No, yo no voy a caer, en otras palabras, como hay una frase que yo no me voy a rebajar a ser violento como tú. Y allí nosotros vamos a estar dando una lección del reino de Dios. Por lo tanto, reflexionemos.
Buscamos automáticamente la revancha cuando nos sentimos agraviados. ¿Cómo podríamos aplicar el principio de limitación en nuestros conflictos personales? Así que la primera lección tiene que ver con la limitación de la justicia retributiva. No somos llamados a pagar mal por mal. Al contrario, dice, vence con el bien el mal. Poner la otra mejilla. Segundo, nos habla del poder radical del amor y la no resistencia. En Lucas 6:35, ahí mismo en el mismo capítulo, Jesús dice, amad a vuestros enemigos y haced bien y prestad sin esperar nada a cambio. Y vuestro galardón será grande y seréis hijos del Altísimo. Amén. Porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Wow, qué tremendo. Había pasado por esos versículos. De repente lo olvidamos. No sé, es muy personal. Jesús dice. Jesús amplía su mandato, llamándonos a un amor activo y generoso, incluso hacia aquellos que nos persiguen. De eso se trata, entonces, no seguir ojo por ojo, diente por diente, sino poner la otra mejilla. El mandato de poner la otra mejilla no es un llamado a la pasividad. No importa que me pisoteen. No está queriendo decir eso. De tolerar el abuso. No está queriendo decir eso. Es un acto de resistencia no violenta que desarma al agresor. Rompe el ciclo esperado de represalia. Al ofrecer la otra mejilla, uno desafía la lógica de la violencia y afirma la propia dignidad y valor como ser humano. Porque soy un hijo de Dios, una hija de Dios, no voy a actuar de esa manera. No puedo actuar de esa manera. Y el ofensor va a quedar para adentro, desarmado. Es una forma de tomar la iniciativa moral, exponiendo la injusticia sin recurrir a los mismos métodos del opresor. Así que pensemos en los movimientos de resistencia pacífica a lo largo de la historia. Esto ocurrió. Como por ejemplo el gran Martin Luther King en Estados Unidos. Él se negó a actuar con violencia por la lucha de los derechos raciales de los afroamericanos. Su negativa a responder con violencia desarmó moralmente a sus oponentes porque no llaman como lo veíamos a este. Claro, y allí uno de los políticos, según la historia, buscó, cuando no te pueden atacar en lo público, te atacan en lo privado. Y un político allí descubrió una situación moral que pertenecía también ahí a lo privado. Pero él, al no responder con violencia, los oponentes los dejó desarmados y finalmente, por supuesto, condujo a una transformación social. Así que, mis amados, la lección para nosotros en este segundo punto es: debemos considerar alternativas a la represalia. Busquemos alternativas. Cuando nos enfrentemos a una ofensa, antes de reaccionar impulsivamente, con la mano con el torso, preguntémonos, ¿hay una manera de responder diferente que no perpetúe la violencia? ¿Qué es lo que dice la Escritura? Con las palabras agresivas. Dice que en la justicia del hombre no obra en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Hay una manera de solucionar una situación de manera pacífica para que no se perpetúe la violencia. ¿Podría el silencio, la bondad o una respuesta inesperada desarmar la situación? Esto lo vemos en las discusiones, hermanos, en lo cotidiano, en el matrimonio, con los hijos. A veces queremos solucionar el conflicto
apagando el fuego con benzina, como decimos. Y se agranda. Así que examinemos nuestra motivación. ¿Qué queremos hacer? ¿Buscar la equidad, la justicia, solucionar el conflicto o buscamos venganza para sentirnos poderosos? Y no me voy a quedar callado. Y no voy a descansar hasta imponer mi posición. Segunda lección. Y la última. ¿Qué nos enseña esto? La transformación del corazón y la imagen de Dios. Cuando ponemos la otra mejilla, estamos demostrando que nuestro corazón ha sido transformado y regenerado por el Espíritu de Dios. Cuando ponemos la otra mejilla y no nos dejamos seducir por el refrán, ojo por ojo, diente por diente, estamos mostrando la imagen de Dios en nosotros. Amén. Amén. Porque dice Lucas allí mismo en el capítulo 6, versos 32 y 33, porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Dice Jesús. Porque también los pecadores hacen lo mismo. Jesús nos llama a un estándar más alto, reflejando el carácter de Dios. Así que, mis amados, cuando estemos nosotros siendo confrontados o llevados por las circunstancias, y no vamos a meter al diablo, porque a veces nosotros mismos nos metemos en lío, y es más fácil culpar al diablo, no es que el diablo me impulsó, el espíritu de pelea, y el día de hoy se inventa espíritu para todo. Ayer veía ahí una imagen donde equivocadamente muchos le atribuyen espíritus, porque es más fácil culpar al enemigo. Espíritu de miedo, espíritu de sueño, espíritu de bostezo, espíritu de estornudo, espíritu de despeinado. Claro que es más fácil culpar a otro, pero no. A veces nosotros cuando somos llevados por nuestra humanidad y de alguna manera estamos siendo confrontados y llevados por la carne, por supuesto que el enemigo va a querer la destrucción, pero parte por nosotros, parte por la obra de la carne. Cuando nosotros damos ocasión, obviamente que el enemigo va a actuar. Él va a apagar el fuego con benzina, sí, pero no somos nosotros. Entonces, antes de caer en ese juego, de llevarnos al ring, ¿cierto? De la pelea o de la discusión, pensemos. Nos llama el Señor a establecer un estándar mucho más alto. No caer en el juego de la violencia, poner la otra mejilla. Jesús nos revela que la verdadera justicia va más allá de la mera equivalencia, ojo por ojo, diente por diente. Dios es misericordioso y paciente con nosotros, ¿o no? Incluso con los malvados. El amar a nuestros enemigos y hacer el bien a quienes nos persiguen, nos estamos esforzando por reflejar la imagen de nuestro Padre Celestial. Este amor radical no es natural. No es natural amar al enemigo, ¿o sí? No es natural. No es natural amar al que nos ha ofendido con la mano vuelta para humillarnos. O nos dio con la palma de la mano para infligir daño. La primera es para humillar, para manifestar la superioridad. Así muchas veces nos topamos con gente así, que quiere humillarnos. Y hay otros como la palma abierta, que quiere herirnos y dañarnos, pero que el Espíritu Santo nos dé a nosotros la capacidad de guardar nuestros corazones y de manifestar el carácter de nuestro buen Dios. Este amor radical no es natural, mi hermano, para el corazón humano hoy caído. Requiere una transformación profunda, una renovación de nuestra mente y el espíritu nuestro por el poder del Espíritu Santo. No es fácil, hermano. No es fácil contar hasta 10, ¿verdad? Es difícil. Pero el Señor nos desafía
¿Para qué? Para que nos parezcamos más a quien es nuestro Padre. Imagínese usted a un padre perdonando repetidamente a un hijo pródigo. Cuando decimos hijo pródigo, ese hijo que ilustra, ¿cierto?, aquel hijo que le dio bastantes dolores de cabeza a su padre. Y un padre que perdona repetidamente a un hijo pródigo que lo ha lastimado profundamente. Ese es un acto de amor incondicional. Cuando nosotros, ¿cierto?, perdonamos y hemos sido perdonados por nuestro Padre por todos nuestros desaciertos, es un amor incondicional que no niega la maldad, que no niega los errores, que no niega las equivocaciones, pero el amor de Padre es un amor profundo. Aunque el hijo esté embarrado, así como probablemente estaba el hijo pródigo, el Padre lo abrazó y lo besó, manifestando amor. De esa manera lo hace el Padre con cada uno de nosotros. Tantas veces que nos equivocamos, tantos errores, tantos hierros, que a veces nuestra área espiritual o nuestra vida espiritual hiere, como Lázaro después de 4 días. Pero aún así el Señor en su gracia nos abraza, nos perdona, nos levanta y nos anima a seguir adelante. De eso se trata, mis amados hermanos, el poner la otra mejilla. No es obviar los errores de aquel que nos ha ofendido, que tenemos delante del Señor una responsabilidad de mostrar quién es nuestro Padre. Es un acto de amor incondicional. Así que, mis amados, pidámosle al Señor su ayuda, que nos dé gracia para amar a los que nos cuesta amar. Reconozcamos que amar a nuestros enemigos humanamente es difícil. Amar a los que nos han dañado y ofendido con la mano, con el dorso, con la mano abierta, es duro, es difícil, sí. Oremos pidiendo al Señor la gracia, la fuerza del Espíritu Santo para desarrollar un corazón compasivo y perdonador. Así que, mis amados, pidámosle la ayuda al Señor y busquemos siempre la oportunidad de poder responder con la otra mejilla. Así que el contraste entre la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, y el mandato de Jesús de poner la otra mejilla, no es una contradicción, sino una progresión en la revelación del corazón de Dios. Por supuesto que ojo por ojo, diente por diente, era una ley de reciprocidad para frenar la venganza. Pero el Señor Jesucristo nos da una ley más engrandecida. La antigua ley buscaba limitar la violencia y establecer un principio de justicia básica en un mundo imperfecto. Jesús, sin abolir la ley del talión, nos llama a trascenderla. Como cuando Jesús le dice a los discípulos, si hay alguien que te pide llevar una carga por 1 milla, ¿qué dice? Ve con el 2. O sea, anda más allá de lo que dice la ley, porque estará mostrando que tú eres un embajador del reino de Dios. Somos llamados a trascender la ley, a abrazar un amor radical que rompe el ciclo de la venganza y refleja el carácter misericordioso de nuestro Padre Celestial. El llamado a poner la otra mejilla no es un llamado a la debilidad, no se confunda, sino a una fuerza espiritual más profunda, a un temple, un fierro forjado por el fuego, a una resistencia basada en el amor y la fe en que el bien finalmente triunfará sobre el agravio. Así que el Espíritu Santo nos capacite para vivir de acuerdo con estas enseñanzas transformadoras, revolucionarias, para ser agentes de paz
y reconciliación en este mundo que tanto necesita el amor radical de Jesús. Somos nosotros los llamados a cumplir el mandato del Señor y a mostrar que somos embajadores de este reino sin odio, sin violencia, como decía un eslogan. Nosotros, como hijos del Señor, estaremos mostrando quién es nuestro Padre. ¿Se anima? Oramos al Señor. Oramos al Señor porque solo con la ayuda de Él podemos vivir en esta ley engrandecida. Así que, ojo por ojo, diente por diente, no. Pongamos la otra vez. Y mostremos a este mundo caído quién es nuestro Padre. A ver, póngase en pie. Vamos a adorar al Señor. Y voy a invitar a quienes están a cargo de servir la cena que vayan pasando, por favor. Y así oramos, adoramos al Señor y cerramos este tiempo hermoso participando de la mesa del Señor. Aleluya. Padre, oramos a ti, dándote las gracias por darnos, Señor, esta palabra en esta tarde. Un consejo de lo humano a lo divino. Somos llamados, Señor, a ser representantes del reino de Dios. Somos llamados, Señor, a cumplir la ley de Cristo. Y tú, Señor, engrandeciste la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Pero hoy nos dices que debemos amar a nuestros enemigos, orar por los que nos persiguen. Si nos piden llevar una milla, ir el doble. Es decir, somos llamados a trascender como embajadores de este reino de gloria, de perdón, de restauración, de amor. Danos la capacidad, Señor, de poder amar. Sí, hermano. Danos la capacidad de poder ir más allá, Señor. A no dejarnos embaucar por el enemigo y caer en la trampa, Señor, de la violencia. Guarda nuestros corazones. Desde los conflictos más pequeños en nuestro hogar, en nuestra familia, preserva nuestra integridad para poder cumplir, Señor, con este mandato. En el nombre de Jesús, danos la capacidad, Señor. Danos la capacidad de amar, de poner la otra mejilla. Porque cuando ponemos la otra mejilla, Señor, estamos manifestando la dignidad de hijos del Señor. Y en esta hora, papá, oramos para que manifiestes, Señor, en nosotros tu Espíritu Santo y nos ayudes a cumplir con el estándar del reino de los cielos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.